Bienvenidos y gracias por estar aquí. Vamos a tener una breve conversación con Leandro Ehrlich, el artista de la exposición real que tenemos en las salas de exposición. Y bueno, Leandro nos va a acompañar un poco hablando de su trayectoria, las cosas que ha hecho, algunas referencias que tienen que ver con las obras que se están presentando aquí. Y luego, bueno, si quieren algunas preguntas, un par de preguntas vamos a hacer. Y posteriormente vamos a tener una fiestita en la Plaza Seca de adelante para culminar la inauguración. Bueno, Leandro, bienvenido. ¿Por qué hay que entrar? Bueno. Vamos a servir esto antes. Recién comentaba una anécdota de una vez que se me cayó una jarra de agua en una de estas situaciones. Entonces vamos a hacerlo antes de comenzar, para que no haya problemas. Bueno, Leandro, Leandro el público Leandro. Bueno, encantadísimo, gracias a todos por venir, antes que nada. Estoy muy contento de estar en Córdoba mostrando esta obra, esta aventura en la cual me embarcó Rodrigo Alonso y de la cual estoy muy contento. Y bueno, ya ahora veremos de qué se trata esta charla. Acabo de llegar. Sí. Bueno, creo que lo primero que podríamos contar un poco es como, digamos, hablar un poco de la exposición, ¿no? Contarnos un poco por qué, digamos, cómo viste el espacio cuando viniste, por qué se te ocurrieron estas obras, cómo se te vino a la cabeza la posibilidad de esta exposición. Bueno, la primera, después de la invitación, lo primero fue venir a Córdoba, visitar Casa Naranja. Sabía de las exposiciones que venían realizando, el programa, un poco. Y bueno, fue la verdad que me interesó traer, es la primera muestra grande que hago en el interior del país y poder hacer una presentación variada de mis intereses a lo largo de los años en ejemplos de diferentes obras, con la condición de que pudieran adaptarse al espacio, que pudieran dialogar con la arquitectura, con el contexto, y ese fue el primer desafío. Es un espacio atípico como espacio de exposición, es un lugar que además tiene una funcionalidad como empresa, como un edificio por el cual transita gente que viene a trabajar, como así anhela tener visitantes, que ya los viene teniendo y muchos, y un poco la selección de obras estuvo ligada a esto, ¿no? A poder imaginar qué obras podrían dialogar con la arquitectura y con el espacio sin convertir el espacio en otra cosa, en algo que no es, en una galería de arte, o sea, en el sentido de que realmente hoy por hoy las galerías de arte son cubos blancos, ¿no? Espacios neutros y que tienen poca información, son como laboratorios o hospitales del arte. Y acá hay mucha información. Y esa información está ligada a lo cotidiano, a espacios, a la arquitectura, y mi obra también era un tema de encontrar qué obras iban a encontrar una interlocución correcta. Bueno, de eso se trató y de eso se está tratando real. Perfecto. Hay una cosa que un poco viendo la selección de obras aparece, y me parece que en general aparece en todas tus exposiciones, y es que, bueno, siempre hay como temas, obsesiones, intereses,
formas digamos, de pensar y de proyectar las obras que se van repitiendo, ¿no?, en tu obra a lo largo de los años. Y que me parece que justamente en la selección hay como una suerte de poner de manifiesto esas ideas, ¿no? Digamos, son unas obras muy elegidas, pero al mismo tiempo que tienen como muy claramente ciertas, no sé, cosas que te rodean por la cabeza, ¿no? Trato siempre de evitar la palabra obsesión porque parece como una especie de locura, para que no ¿no? piense que estamos obsesionados. Claro. Y no te obsesiones con la palabra obsesión. Siempre obsesión suena un poco a locura. Hay que por ahí sacar un poco la idea del artista loco que por ahí pulula. Pero sí, es cierto, digamos, hay como cosas que aparecen y vuelven a aparecer. ¿Cuáles son de esas ideas las que te parece que han atravesado más el tiempo, ¿no? Como las que han quedado con el tiempo? Yo creo que hay varias ideas que vuelven, pero empezaría por la primera que tiene que ver con, que es importante, que tiene que ver con ese anhelo de dialogar con los contextos. Puede ser una ciudad, puede ser un edificio o ambas cosas. Entonces, que las cosas tengan que ver con lo que como muestra, que tenga que ver con que puedan relacionarse con la situación para crear una suerte de situacionismo en donde el público va a entender la obra no ajena a lo que está pasando alrededor. Entonces, si entramos a este edificio, me pareció, eso es una cosa que también se viene repitiendo en la obra a lo largo de los años, es decir, y por ahí empezamos, y hablamos de una obra que Rodrigo conoce y que les cuento un poco, que es una de las primeras obras que tiene que ver con un ascensor. Podríamos decir que el ascensor es una cosa que me viene obsesionando porque siempre alguien deja la puerta abierta. No. Y siempre te toca un piso alto en el hotel. Exacto. Pero porque este ascensor fue hecho en el marco de un premio que se daba en Buenos Aires, que era el premio BRAC, que lo organizaba la Fundación Banco Patricios con la Embajada de Francia. Y en el marco de ese premio, lo que me llamó la atención es que las bases, esto es en el año 1993, establecían que la escultura, el premio era para escultura, no podía ser mayor a 1,80 m de alto por 80 por 80 centímetros. La sala de exposición era enorme y me parecía una limitación tan específica que me resultó absurda y curiosa, y pregunté por qué, siendo la sala de exposición tan grande, con techos altos, la escultura, yo no tengo idea de lo que voy a hacer, pero ¿por qué plantean esto? Y dicen, no, porque la sala de exposición es en el primer piso y esa medida es lo más grande que entra dentro de nuestro ascensor. Y a partir de ahí pensé en responder a esa limitación con humor y creé este ascensor, que es un ascensor invertido, que tiene un juego de espejos adentro, pero que justamente tenía las medidas máximas y que de hecho entró en el ascensor de este lugar, pero con calzador, ¿no? Como que, o sea, no, realmente entraba justito y salió justito. Entonces se da en esta obra algo que tiene que ver con volver a ver algo que tiene que ver con lo cotidiano, que está invertido, que está transformado, que la funcionalidad se pierde para dar lugar a una ficción, pero donde en este caso la inspiración o lo que detonó fue justamente algo muy puntual vinculado al contexto, vinculado a la situación. Contexto, digo, premio, bases, limitaciones, etc. Entonces, para mí eso siempre fue importante.
independientemente de que ha habido casos en los cuales por A y por H o por B termino participando en un evento o una exposición en la cual no es siempre posible producir algo específico, pero en la medida de lo posible, sí, para mí es importante. Esta es la parte de afuera, un ascensor que ya ha envejecido mucho, y cuando la gente miraba por adentro, se generaba, lo que se veía era, o sea, es como que si la cabina hubiera sido puesta en forma, lo cóncavo deviene convexo, como si fuera un guante que se da vuelta, y al mirar por la reja se veía el hueco del ascensor, en donde un juego de espejos generaba la ilusión de una profundidad infinita. Claro. Y que también tiene que ver un poco, y hablábamos de eso, con romper, ¿no? Con romper con esas medidas, ¿no? Es decir, virtualmente se habían roto ese 1,80 m, y se había creado un espacio infinito dentro de, ¿no? de una suerte de espacio limitado, ¿no? O limitado sobre todo por las bases en este contexto institucional. Y es interesante porque justamente esta obra, que es una de las primeras, o digamos, de las primeras así importantes, vuelve a aparecer en los ascensores que tenemos arriba, ¿no? Con otra idea, con otro concepto, pero y además hay otras obras con ascensores que ahora vamos a ver en el PowerPoint. Es decir, que este tema por ejemplo, del ascensor y esto de dar vuelta a las cosas y de pensar, me parece también como el espacio, ¿no? La espacialidad, que es otro de tus temas recurrentes, ¿no? Las limitaciones de espacio, las expansiones de los espacios. Digamos, de alguna manera en esta primera obra hay como un montón de cosas que está en tu obra actual y que están en muchas de las piezas que están aquí en la exposición. Sí, algo que Rodrigo conoce, pero lo cuento también, es que yo crecí en el marco de una familia en donde había demasiados arquitectos. Estaba mi papá, arquitecto, mi hermano, una tía que ya falleció, pero también arquitecta, y esto no me hace arquitecto, pero lo que sí ha sucedido es que es como alguien que crece en el campo y de repente tiene una familiaridad con la naturaleza distinta a quien crece en la ciudad. Bueno, y para mí eso fue importante porque en algún momento descubrí que el espacio albergaba información. Los objetos dentro de la arquitectura contienen información separada de la funcionalidad, que es aquello en lo que el arquitecto en general está. El arquitecto está muy focalizado en la función y eventualmente en el diseño, la estética de esa función. Pero ningún arquitecto que uno pueda respetar va a decir, no importa por dónde entres, o sea, bueno, después vemos cómo hace la gente. Hacemos un teatro para 200 personas, pero entran 20, o el pasillo es muy chiquito. Es decir, toda la lógica del espacio tiene una función, está determinado por la función. En definitiva, eso probablemente no podamos escapar a esto. Siempre, incluso una muestra de arte va a estar regida por condicionamientos reales. Pero lo que me interesó del espacio y de la arquitectura y de los objetos es que estos objetos plantean escenarios en los cuales nosotros desarrollamos nuestras vidas y que determinan nuestras experiencias. Nosotros yo decía, no cortamos cebolla en el baño. Es decir, si lo hicieras estarías loco. Pero si te encuentro cortando cebolla en la cocina, está correcto. No hacemos nuestras necesidades en la cama. Es decir, todos los espacios están asociados a nuestras experiencias. Y en ese existir, en ese transitar, los espacios dejan de ser parte del foco de nuestra atención. Es como simplemente el marco donde la experiencia va a transcurrir. Cuando de repente agarramos el escenario y lo traemos para acá, como un ascensor,
todo puede ser de alguna manera, ya no es más el escenario que está de algún lado, no sé, presente pero inconsciente, sino que es protagonista. Y en ese protagonismo que toma el escenario, nosotros volvemos a jugar un rol que es otro. Y a mí eso es lo que me llevó a pensar o a repensar los ascensores, que son lugares de una banalidad, digo, en lo cotidiano todo es... todo queda licuado, ¿no? Es más, ¿viste esas experiencias como no sabes si cerraste o no la puerta de tu casa? Volvés para ver si la cerraste. O sea, es como que quiere decir que no pensaste ni siquiera en la puerta. La atravesaste, saliste de tu casa, después volviste a ver, la cerré una... No, y sí la cerraste, la habías cerrado, porque quiere decir que hacemos miles de cosas en casi un estado de alienado, ¿no? O de automatismo. Ese automatismo es enemigo del sentido crítico y es enemigo de la reflexión y es enemigo del pensamiento. Entonces, en cierta forma también es enemigo del conocimiento. No podemos acceder a ningún conocimiento en un estado alienado, digamos, dentro de ese subconsciente en estado de vigilia. ¿Y qué es lo que te despierta? En eso, en alguna medida, lo que te despierta es la sorpresa. Aquello que te... de hecho, hay estudios por neurólogos que han descubierto que todo aquello que nos sucede en el marco de la sorpresa se hace de alguna manera imborrable en la memoria, activa. Pasa que, claro, o sea, cualquier cosa que aprendamos que nos sorprenda, cualquier cosa que nos sorprende en forma muy fuerte es imborrable en la memoria. Lo que pasa es que podríamos pensar que sería imposible aprender de esa forma porque es insostenible la sorpresa en la línea del tiempo. La sorpresa tiene que ser un acto disruptivo de un orden constante. Y en ese sentido hay algo en lo que tanto dicen la ilusión, etcétera, que juega ese rol disruptivo y de quiebre para poder decir, bueno, yo no estoy en el espejo. Y si no estoy en el espejo, de repente me despierto de algo que me está llamando la atención, tengo que pensarlo, y lo pienso y lo descubro, lo entiendo. Y ese es como un poco un punto de partida, ¿no? Pensaba un poco, bueno, si querés seguimos un poco en el PowerPoint, porque sí. Está la obra del living. Vamos al living. Esta es una escalera en la cual no te puedes tirar, es antisuicidio. Es muy segura, es muy popular en hospitales psiquiátricos, la ponen horizontal. Ahí está. Acá está el living. Que también es otra de las obras tempranas, podríamos decir, donde se va como acuñando un poco tu poética, y donde aparece este tema del espejo, no espejo, porque digamos otra obra que también tiene mucha relación con la de los ascensores. Sí. Contanos un poquito sobre esta obra en particular. Esta obra la hice en el marco de una beca que tuve en Houston, y la construí éramos 8 artistas y a cada uno le daban un taller. Y al final del año había una muestra donde mostrábamos lo que habíamos hecho en el año en una sala de exposición. Y yo lo que decidí es hacer el trabajo dentro de mi propio estudio, que era una sala, un taller no muy grande, y lo que construí fue lo llamé el living, pero bueno, podría ser una sala de estar, no sé, una sala de espera, pero para mí era un living. Entonces, vos entrabas, la gente entraba acá, acá está. Entonces entrabas por una puerta que estaba acá, nos salió en la foto, y te encontrabas con este espacio
con dos espejos, o al menos con lo que aparentaban ser dos espejos, porque este primer marco tenía un espejo. Y este segundo, en realidad, no tenía nada, ni un espejo ni un vidrio, sino que tenía una ventana que daba a un espacio duplicado y espejado, donde todos los objetos, pósters, florero, etcétera, estaba puesto del otro lado. Lo cual, la imagen especular, en la simetría del espacio, se duplicaba y realmente actuaba de la misma manera que un espejo, duplicando todo, y en la medida que vos, digamos, que la gente se mueve, el ángulo de incidencia de lo que uno ve permanece es el mismo. Acá estoy yo parado delante de eso, apoyando la mano en algo que no existe. Entonces te encontrabas delante de un espejo en el cual uno no se veía. Y si bien no soy en general nunca me ha pasado de nunca me quedo delante de las obras, no me van a ver siguiéndolos a ustedes, viendo a ver cómo reaccionan o qué es lo que piensan de las obras. Esto está hecho y ya fue, pero ya fue, como dice mi hija. Pero como era en mi estudio, yo tenía que estar ahí y abría la puerta, y me pasó una vez, cuando entró gente del público, un señor que entró. Claro, yo los tenía que inducir a que sigan caminando para que lleguen a ver lo que pasaba en el otro agujero, ¿no? Pues si no entraban y se quedaban en la puerta, decían, qué linda decoración, no sé, que compraste en Ikea, los muebles. Y yo le decía, no, seguí caminando. Y me acuerdo de un señor que entra y se para donde estoy yo ahí, en esa foto, y mira, y me mira, y vuelve a mirar, y y me dice como hay algo raro. Digo sí, digo peinate. Y el tipo ahí se queda como atónito, porque él no se dio cuenta en esa instancia que él no estaba en el espejo. Y me llamó la atención, digo, es anecdótico, pero es curioso que para algunos no sé, pensamos que es evidente que lo que vamos a buscar en un espejo es el reflejo. Por ahí otros están mirando todo lo alrededor menos a sí mismos, y la ausencia del reflejo en el espejo, para mí, más allá del chiste, del truco, que además dura poco, lo que me parecía interesante era que tenía esa capacidad de tener un sentido metafórico, simbólico. Uno lo puede asociar de hecho, bueno, dentro de la psicología, el mito de Narciso explica como la prueba en lo perceptivo de tu existencia. No hay la prueba de reconocer su propio reflejo, ¿no? Saber que es como la prueba de que uno es, de que uno existe. Dejarse de ver en un espejo es una experiencia físicamente extraña, que para mí tiene una narrativa, una poética interesante, que se va a repetir después muchas veces, respondiendo a tu pregunta. Yo voy a responder siempre, pero va a dar una vuelta larguísima. Yo te dejo hablar. No es la experiencia de nosotros, pero es la experiencia de los vampiros, no reflejarse en los espejos. Es verdad. Lo cual, digamos, lo que me parece interesante de estas obras es que, por un lado, tienen como una suerte de explicación simple. Hablábamos un poco de eso también en relación al ascensor, porque en algún punto son simples de explicar, pero al mismo tiempo, digamos, tienen como una potencialidad, o sea, disparan tantas cosas y sobre todo tantas reacciones, ¿no? Yo creo que básicamente lo más importante es la cantidad de reacciones y de experiencias, ¿no? Más allá de... Porque también otra cosa que en algún lugar digo ahí en el texto es que hay como un truco
pero el truco no está oculto, ¿no? O sea, a veces tarda más tiempo, a veces no tarda tiempo. Por ejemplo, la obra de la escalera con la pared no es algo que necesites mucho tiempo para... O sea, lo ves de inmediato, pero en todas siempre te queda como algo, ¿no? que te lleva como a seguir explorando, y casi siempre eso tiene que ver con la experiencia, que la experiencia es como un punto fuerte en muchas de tus obras. Sí, sí, con la experiencia y con la idea de retomar cosas que uno reconoce para llevarlas a otro lado, que para mí no tiene nada que ver con muchas veces ese sentido, la idea de surreal. A ver, el surrealismo ha sido, creo que hay instancias en donde evidentemente todo tiene que ver con la realidad, o todo aquello que cuestione la realidad. Pasa en el arte ha sido muy fuerte por ahí el movimiento del surrealismo, ¿no? Pero en fin. Espera que ahí viene, ahí viene el 60. Ahí viene el 60. No sabías hacia dónde ibas. Bueno. No, hay algo... ¿Me lees el cartelito que tengo acá? No, hay algo, sabes que yo también pienso en relación a las obras de Leandro, por supuesto. Me quedé pensando en otra cosa. Tienen mucho de humor, ¿no? O sea, me parece que tenés como una aproximación. Que no sé si dejé la pava prendida. Digo, tenés como cierta aproximación a la realidad, siempre como desde cierto costado como lúdico, ¿no? Como de encontrarle también como cierto costado divertido. Pero yo creo que hay como una suerte, en tu poética hay como una suerte, podríamos decir, como de escala podríamos decir, del asombro, de la sorpresa al delirio, ¿no? Porque hay cosas que son delirantes. O sea, hacer toda una habitación espejada es un delirio. Es un delirio. Bueno, es que nunca, como dijiste, la sorpresa y el delirio tienen mucho que ver a veces, pero todo lo mantenemos en el orden de lo racional. Igual, lo que dijiste por ahora, pero hay algo en relación a lo lúdico que mencionaste y al humor, que para mí es importante. Primero porque evidentemente nunca maduré del todo, pero en relación a eso también pienso en la experiencia que tienen o que tenemos nosotros en la infancia, porque hay algo en lo lúdico, el juego es el mecanismo, la articulación que es la primera articulación del aprendizaje, es a través del juego. ¿Y qué pasa? El aprendizaje cuando somos chicos, primero suceden muchas cosas que eventualmente pueden suceder en alguna de las obras, en la experiencia, que es la sorpresa, es el no entender para poder entender, y la percepción como herramienta para acceder a ese conocimiento. Porque previo a que nos puedan explicar cómo son las cosas, lo primero con lo cual uno nace es con la percepción, ya sea visual, auditiva, el tacto, etc. Es decir, vamos entendiendo de qué se trata el universo a partir de lo que vamos viviendo. Después está el conocimiento que te he transmitido, que ya son conceptos. Ahora, en la obra, en mi caso, hay un anhelo por quebrar aquello que deja de sorprendernos, como para justamente volver a pensarlo, casi emulando ese proceso lúdico infantil, y por eso creo que se genera también, además que obviamente es accesible a la gente, digamos, es accesible a todos, poder reconocer algo, una casa en la cual veo un espejo, pienso que estoy en un lugar en el cual no estoy, etc. Evidentemente hay mucho de juego, hay humor, y sin embargo hay una segunda instancia donde uno puede pensar las cosas desde otro lugar. Este era el plano del living, ahí se ve
cómo estaba arreglado, o sea, todo duplicado. Esto es Bienal del Whitney. la Bienal del Whitney. Era una tormenta, sistema de agua, era como, simulaba ese espacio que quedan entre dos edificios que se construyen absurdamente demasiado cerca, y el espacio exterior termina siendo mínimo, o sea que el interior que vemos a través de la ventana, lo que vemos adentro de la ventana es el afuera, una inversión otra vez, para la cual tuve que ir a la casa de plomería en Houston y preguntar qué tipo de bomba necesitaba para alimentar 7 cabezas de ducha, y el tipo las bombas no están hechas para alimentar duchas, entonces todo te lleva a ir probando cosas. Sonido, me acuerdo, ¿no? De la Sonido, tormenta. había un trueno que activaba los relámpagos. Está la pileta en Houston, que fue donde se hizo por primera vez, y después se llevó a la Bienal de Venecia en el 2001 y terminó acá, construida en forma permanente en un museo en Japón. Muchos japoneses estaban, algunos me hicieron juicio porque se quisieron ir a bañar y no podían. No, eso no pasó. Pero bueno, y terminó siendo una obra que en esta ciudad que se llama Kanazawa, es un poco un emblema de la ciudad, un lugar que todo el mundo conoce como una referencia. Está instalada de forma permanente, Sí. como las esculturas de los Sí. próceres. Sí, lo cual, a ver, antes que esto hay que aclarar que esta obra se había instalado y destruido, tirado a la basura en el volquete muchas veces. Es decir, que este tipo de obra a veces corre con esa suerte de que para poder existir a veces necesita un emplazamiento permanente, porque si no, nada, son montajes temporales, efímeros, casi efímeros. Este es el consultorio psicoanalista. Nunca fui al psicoanalista. Una vez. No. Pero sí me pareció ya me había mudado a París, y París y Buenos Aires comparten eso. Hay una pasión por el psicoanálisis. Y esta obra la había hecho en Francia. Lo que se ve ahí son en realidad también como el living que vimos antes, que son 2 espacios. Estos eran 2 espacios simétricos, pero en vez de haber un espejo, lo que había era un vidrio. De un lado todo el espacio era negro, pero no oscuro, sino negro, lo cual generaba este balance de luz que proyectaba al público, al espectador, del otro lado, como si estuviera habitando ese escenario al cual no era posible acceder. Me pareció que ese ambiente, un consultorio de psicoanálisis, era un lugar propicio para la reflexión sobre las cuestiones existenciales. Y en esa cuestión existencial, la figura fantasmagórica era una figura simbólica y metafórica. Esto ya es otra cosa en video, porque Rodrigo me dijo, no, ayornate, pibe, tenés que hacer. Hice cosas en muchos medios. Esto es una cámara de seguridad que en realidad no existe, que es una exacerbación, como si fuera un cuarto vigilado, como si este espacio necesitara 25 cámaras para tener todo muy asegurado. Esto fue después de que el mundo se transformara en un gran hermano, Orwell, pero de verdad, ¿no? Uh-huh. Y en el cual no pasaba nada, en realidad no hay ninguna acción, es simplemente un énfasis en la vigilancia. Fue genial, es que esta obra la mostré en China hace poco, y toda obra en video en China tiene que ser revisada, no así como otras obras, pero el video en particular, todo lo que es video, los museos se ven obligados por el Estado a ser, tienen que pasar
tiene que estar fiscalizado y ver si está sujeto a censura o no. Estos videos no pasan nada en sí mismos, pero hablan de una cuestión que tiene que ver con la vigilancia. Bueno, no hubo ningún problema, se puso la obra en el museo. Alguien se tomó el trabajo de ver todo el De a ver qué nos metraje, pasó, ¿no? De ver todos los tantos videos. Sí. Bueno, esta es otra obra. Bueno, acá de nuevo el ascensor, ¿no? Un ascensor. Y este ascensor es del año 2011, creo. Es decir, vuelve... Hay varios ascensores que van y vienen. Este es uno que las puertas se van abriendo y cerrando, y cuando se abren aparece gente. Como si fuese como si uno se encontrara frente a las puertas de un ascensor en el piso en un piso en el que nadie baja. Entonces las puertas se abren, se cierran, está la musiquita del ambiente del ascensor y uno ve gente que está esperando que se cierren las puertas. Y hay situaciones medio raras también, ¿no? El chiquito con el globo. Sí, sí, hay de todo. Hay alguno... Siempre está esa gente como aburrida, ¿no? Exacto. Bueno, acá está la obra que estamos mostrando arriba. Que siempre, incluso hoy día, me sigue pasando, creo que es algo que... de entrar al ascensor y que entre alguien, ¿no?, del otro lado, y hay por un fragmento de segundo, a pesar que ya sé de qué se trata el dispositivo y demás, uno tiene como, hay un reflejo en el cual ya sabemos que no hay un espejo y sin embargo hay un reflejo de creer que el otro es el reflejo de uno, ¿no? Y a mí esa instancia me parece interesante en relación a la idea del otro, ¿no? Porque el otro es otro y yo soy otro para el otro. Y además hay una cuestión, me parece, es un poco como esta gran obra famosa de Duchamp, El Gran Vidrio, que es una obra de vidrio, como su nombre lo indica, pero que lo que pone de manifiesto es el acto de mirar. Vos ves a otro mirar, como siempre tenés un espectador del otro lado, vos ves a otro mirando una obra que es lo mismo que vos estás haciendo, ¿no? Y acá también aparece, o sea, uno ve al otro que mira y que está haciendo lo mismo que uno está haciendo, entonces también hay como algo reflexivo sobre el propio acto, ¿no?, que uno está realizando, ¿no? Total. O sea, el otro es uno también. Totalmente. Y esto es como muy clave, o sea, es la percepción por un lado de descubrir qué es lo que sucede, pero también es la percepción de la percepción, es la percepción de ver cómo otro percibe. Bueno, es que hay algo siempre, exacto, digamos como meta... Sí, crítico, o sí, sea, que uno va entrando como reflexiona sobre la reflexión, o sea, además el espejo es justamente un reflejo, ¿no? O sea, es como un acto de reflexión también. Con lo cual, por ahí esta charla puede ayudar a dar a entender algo que tiene que ver con, al menos con la intención de la obra, de lo que, desde dónde está pensada, ¿no? De dónde, independientemente de lo inmediato que propone la obra. Bueno, esto era una puerta de subte con un video que simulaba... Está como en la línea de las obras que tenemos aquí del avión. Sí, exactamente. De las ventanas del avión, ¿no? Sí. La tecnología, yo siempre, salvo las, digamos, en general le escapé siempre siempre tuve una relación ambivalente con la tecnología y la sigo teniendo en ciertos aspectos, porque por ejemplo no me ha interesado al día de hoy, no sé si va a interesarme, lo que tiene que ver con la realidad virtual. Eso ha evolucionado enormemente, yo he visto cosas que son a nivel perceptivo demenciales, o sea, uno se pone un casco, unos audífonos, auriculares, y uno puede estar en cualquier lado, pero a un nivel
absolutamente convincente, físicamente convincente. A mí eso yo tengo, justamente creo que ahí es donde se traza la línea, creo que es a eso a lo que le escapo, ¿no? A la idea, creo que llegar a una situación en donde uno no tenga ya la capacidad del discernimiento, donde el cuerpo esté absolutamente convencido, la mente esté absolutamente convencida de algo y pierda la capacidad de dudar. Y creo que la obra lo que plantea es una duda, y que esa duda es esencial para mantenerse despierto, mantener el sentido crítico, cuestionar las cosas. Y la tecnología en este caso, que son televisores, son para nosotros hoy una tecnología. A ver, nosotros crecimos con teles blanco y negro y eran unos cajones así, ¿no? Apareció la tele color, después por supuesto nos acordamos de cuando la tele se empezó a afinar y eran así, ahora ya son de 1 centímetro de fino, y nos ha impresionado mucho ese desarrollo tecnológico en un momento, pero ya hoy la tele es como, realmente es una tecnología tan básica o cotidiana, no diría básica, pero sí familiar y económica, que me da a pensar que ya estos plasmas son como una tela en donde en lugar de pintar es el video el que toma lugar a construir una imagen que necesita movimiento, porque nuestro estímulo, el nivel de estímulo con el cual vivimos, vivimos como en un estado acelerado donde si esa pintura no se mueve, no hay ruido, no hay movimiento, ya tenemos que bajar un cambio para acostumbrarnos a ver, ¿no? Y yo creo, me interesa responder a nuestro tiempo, al nivel de estímulo en el cual nosotros estamos acostumbrados a vivir nuestro día a día. Esta es la torre que se hizo en el Museo Reina Sofía, que no tenía video, pero tenía eran 2 espejos, era como un gran periscopio con un vidrio en el medio en el cual la gente entraba y esto es lo que se generaba, porque dentro de ese edificio, en realidad lo que está construido por dentro es un pasillo. Entonces, al mirar por esta ventana, lo que uno veía era que yo apagué el televisor, por ejemplo. Jefe, no, el televisor tiene que estar prendido. Ahí está. Bueno, ahí está. Se veía un pasillo con la gente. No tenés el poder para apagar el televisor. No. Esto se hizo en París, en el marco de un festival que duraba una sola noche. Después lo repetí en diferentes ciudades, una fachada en el piso con un espejo en 45 grados, que lo que hace es reproducir la imagen en forma, o sea, lo que se veía, la gente está parada arriba de la fachada y el espejo simula al espejo vertical, por supuesto que nadie se engañaba, pero sí se acostaban igual y se... Esto previo al Instagram, previo al teléfono, al smartphone. Mi teléfono no tenía cámara, tenías que llevar la cámara de fotos si querías sacar una foto. Y eso también es un elemento importante porque la obra se ve transformada a lo largo del tiempo por esta forma que tenemos nosotros de interactuar en la vida como en el arte. Es decir, la gente, cada vez que la gente se va de vacaciones, va a ver un partido de fútbol, va al acto de sus hijos, al casamiento de un amigo, lo que sea, saca una foto y la comparte en las redes sociales. Esto no es anecdótico, creo que ha transformado nuestra existencia, ha transformado nuestra experiencia de vida y no hay vuelta atrás. Salvo hoy que, producto de esta charla, hemos decidido bloquear Facebook y WhatsApp universalmente para acaparar para que la gente se concentre acá y no le funcione. Esto se hizo en Japón,
en la misma historia, pero con japoneses. En Londres, la misma historia, pero con ingleses. Bueno, en Londres es bien multicultural, ¿no? O Claro, sea, podría ser ahí tenés de todo. más Ahí cosmopolita. tenés de todo. Esta chica saltando. Esto es en Australia. Los australianos se cuelgan muy bien de la fachada. Esto es en la ciudad de Nantes, en Francia. Lo que es una obra que yo hice posterior a la obra que ustedes vieron acá. O sea, la obra de acá, que se llama Window and Ladder, la escalera y la ventana, es digamos que es la primera pieza en relación a esto, ¿no? Entonces se llamó el montamuebles, que es el típico, en lugar de ser una escalera, es el típico sistema de mudanza en Francia, aquellos edificios que no tienen ascensor o que el ascensor es pequeño, entonces los muebles los bajan por la ventana. Y esto es en Corea, y se llamaba el Port of Reflections, que tiene estos barcos, estos botes, que en realidad este no es el reflejo, sino que este es, digamos, físicamente construido el objeto que simula ser el reflejo, ¿no? Y esto es desde abajo. Esto es en La Habana. Salté en el tiempo, no hay linealidad. Esto es en el año 2000. En el año 2000. Rodrigo... Ahí nos conocimos personalmente. Sí, ahí nos conocimos personalmente. La gente está invitada a fotografiarse dentro de este set y le damos una foto de una Polaroid. Una Polaroid. Y lo interesante del juego, de la experiencia, es que en Cuba obviamente nieve no hay, y por otro lado en esa época los cubanos tenían restringida la salida al exterior, todavía no es del todo libre, pero es un poco más libre, con lo cual esta fantasía se hacía realidad en una foto, algo que hoy, de hecho, tiene mucho que ver con lo que hablábamos recién, ¿no? La Polaroid era la foto instantánea, en el año 2000 no había... Además en Cuba no había, o sea, tener una cámara fotográfica era un objeto de lujo, entonces los cubanos no tenían cámaras y no hacían fotos, de hecho no había lugares de revelados de fotos, entonces nadie tenía, o sea, solamente para tener una foto había que ir a un estudio a sacarse una foto, ¿no? Es decir, nadie tiene una foto propia, ¿no? Es decir, que hacía su propia foto o tenía una foto de alguna situación que no fuera un retrato del documento o sacado en estudio. Entonces era una experiencia muy extraña para el cubano tener una foto, ¿no? O sea, tener una foto de una situación como esta, que era una situación... Además, esto, metido dentro de la Bienal de La Habana, ¿no? O sea, la gente era muy interesante porque hacía colas inmensas, ¿no? Para sacarse la foto. Y para construir esta fantasía de haber estado en otro lugar, ¿no? Que como vos decís solamente existía en la foto, ¿no? Pero bueno, es como esas fantasías que a uno les gusta también además, pero con mucho humor, ¿no? Porque además la gente salía y decía, oye, estuve en Suiza esquiando, y le mostraba la foto como la prueba de... Le decía que había algunas personas que llevaban abrigo y todo como para hacer la situación, como que estaban, una campera, algo, hacía como 40 grados de calor, ¿no? Pero se llevaban algo para hacer entender que estaban en el contexto, ¿no? Se lo pedían prestado después el suéter. ¿No prestás en el suéter porque no iba a sacar la foto? Claro. Estos eran soldados de verdad que estaban cerca, había un regimiento que cerca del centro de exposición. Bueno, y acá estas son imágenes de New Orleans, donde fue la génesis de esta obra, ¿no? Esta obra que originalmente nació de este contexto. Bueno, el contexto, contarles un poquito,
tiene que ver con el huracán Katrina. Me habían invitado a una bienal, la primera bienal en New Orleans, y fui a conocí a New Orleans, pero no fui después de Katrina, y me llevan a este lugar que parecía una zona de campo, pero digo, uno desde un auto, ¿no? Veía todo verde y claro, desde el aire uno puede ver que la traza de las calles es como, esto imagínense desde un auto, uno no ve todo esto, este dibujo. Entonces uno ve por acá y ves todo verde y parece que estás en una zona rural. Hasta que, claro, empiezo a entender lo de las calles y digo, no, pero no estoy en el campo, como si fuera un campo con calles. Y ahí es cuando descubro que estoy en una zona de la ciudad que había sido arrasada completamente por este huracán, por la inundación que se llevó puesto todo. Y ahí veo, porque casi no hay, porque muchas de las casas ni siquiera tenían cimientos, pero aquellas que tenían cimientos dejaban este rastro, una huella de lo que había sido. Y la verdad que era muy conmovedor y una vez más pensé en una obra que tuviera que ver con este lugar. ¿No? Había ido a New Orleans pensando en el Mississippi y pensé que tenía una idea de un barco, no sé por qué, un barco, y cuando llegué ahí dije, acá no hay ningún barco, ningún Mississippi. Este lugar me está hablando, no hay forma de eludir en pensar en algo que tenga que ver con esto. Y ahí es donde el diálogo y la relación con el espacio es importante y pensé, bueno, en esta obra. Que a su vez, al margen de esta historia, creo, y por eso la traje a esta muestra, existe independientemente de esa anécdota. Pienso que la interpretación es amplia y y no es única, fundamentalmente no hay. Hoy puedo pensar en la obra desde otro lugar y puedo imaginar otras historias que para mí siguen siendo válidas, como la que ustedes puedan imaginarse o haberse imaginado antes de que yo les cuente cuál fue la... Con esto creo que... Pero, ¿podés decir cómo hiciste la fantasía esa? ¿Cómo la hice? Sí, porque si no quedamos medio tecleando ahí. ¿Volando la Ahí casa? Sí, o la pared. Ahí vayan a ver y vayan a... si se miren, fijan, exacto. Fíjense, pero no soplen mucho porque hay toda una cosa electromagnética ahí que si se ponen dos, que uno camina a la derecha y otro a la izquierda, que se cae, ojo. Pero vayan tranquilos. No, por favor, no se suban a la escalera. Eso sí que no, eso sí. Por favor. Nada, estaba... no hay ningún truco. Es muy liviana la pared y la escalera es muy fuerte. Acá, esto es lo del obelisco, que fue decapitado Durante unos días en Buenos Aires. Exacto. Y uno tenía la posibilidad de acceder a la punta, que es ese lugar que normalmente uno no puede acceder, ¿no? La punta estaba colocada ahí en la explanada del Malva. Y si uno ingresaba veía como desde... La vista que se ve desde el ápice, ¿no? Hay 4 ventanitas chicas que no tienen acceso, porque de hecho el obelisco no tiene ascensor, ni siquiera tiene escalera. Tiene una escalera de gatos, ¿viste? Sí. Para subir 70 metros. Y lo que en el Malva se podía ver era la vista desde... una simulación de la vista desde esas ventanas. El proyecto en sí se llamó La democracia del símbolo, porque todos estos íconos en las ciudades, los monumentos icónicos, como la Torre Eiffel, o la Estatua de la Libertad, o el Big Ben, o la Torre de Pisa, son todos monumentos en los cuales en general, o en todos ellos sin duda, se puede entrar. Son parte, incluso la Torre Eiffel, en 1900 la gente, o 1890, no me acuerdo si fue en 1899, sí, 1899, subía. Y entonces era parte de... evidentemente fue construida no solo con un sentido recreativo, sino que ese monumento fue un desafío de la modernidad que probaba lo que después
la capacidad técnica que podía generar esa construcción, podía generar los rascacielos, y de hecho después todo evoluciona en ese sentido, pero independientemente de eso, la gente podía subir a ver la vista, y ese sentido de participación, de apropiación de ese monumento, para mí es esencial frente a lo que sucede en el espacio público cuando algo es una imposición que nos deja fuera. Entonces, como porteño en Buenos Aires, no soy el único que ha pensado siempre qué será subir o entrar al obelisco, poder subir al obelisco. Como es imposible, decidimos decapitarlo, bajarlo y hacerlo accesible. Buenísimo. Bueno, esto se transformó en esto, no sé cuánto, y está yo creo que ya podríamos cerrar. Ahí está, bueno, ahí está el truco, mostraste el truco. Mostré el truco, porque hacía falta. O que querías el truco de la escalera, no te lo puedo contar hoy, pero te cuento. Es algo parecido a esto, ¿eh? Acá le puso un capuchón. Un capuchón. Bueno, y que no es lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver el truco, pero bueno. Ahora sí. Bueno, y ahora trajiste imágenes de CNN. Sí, siempre me gusta ver un poco de tele, las actualidades. Hacer zapping. Sí. Bueno, yo creo que con esto más o menos podemos cerrar, ya hemos hablado bastante. Si quieren podemos hacer un par de preguntas, pueden ser 3, 4. Pero siempre lo que les pido es que sean como preguntas muy concretas, sobre algo concreto que quieran saber. Estaremos muy gustosos de escucharlos, sobre cosas muy, muy, muy concretas que quieran preguntarles a Leandro, y si no, nos vamos todos a festejar a la placita con cervezas y... El primer ascensor del año 93 tuvo premio. Ah, sí. No lo tuve, por suerte, porque estaba con una bronca igual. Me dieron a ver, el premio BRAC era algo muy anhelado, porque el premio BRAC es una beca a París. Te vas un año a París. Y era el sueño del pibe, y no me lo dieron. Me dieron una mención. Y bueno, después me llevó un poco más de tiempo, pero me fui a París. Después vivía en París, sí. Bueno, pero fuiste a Estados Unidos y te fue bastante bien en Estados Unidos. Sí. Sí, Houston, yo siempre cuento que fue una experiencia muy, 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 muy importante. Salieron muchas obras porque había el marco para producir obras que, digamos, qué sé yo, era realmente un espacio donde primero te daban un lugar y no era una mega beca, pero te daban como una libertad para hacer cosas que iban a ser vistas también, ¿no? Que iban a tener un marco de... y por otro lado no tenía amigos, entonces terminaba uno muy lo mejor metido en la obra. Muy metido en la obra, sí. Claro. ¿El proceso de tus obras solo las elaboras mentalmente o generas algunas herramientas como maquetas, ensayos, cosas? En general, las dos instancias, pero hay un proceso mental que a veces lo comparo con el que está componiendo música. Yo no compongo música ni toco instrumentos, pero pienso que la música a veces se puede componer sin un instrumento. Es más, se puede en el pentagrama, o incluso sin el pentagrama, hay una construcción mental. Y a veces pienso en el espacio de la misma forma, una forma abstracta en la cual se va construyendo la idea, y que por ahí necesita un mínimo bosquejo para que esa idea, para no olvidarla, y después sí, por ahí la obra necesita una maqueta, o dependiendo del proyecto, para ver cómo presentarla, o para verificar cuestiones técnicas, ¿no?, de la obra. ¿Cómo va a funcionar? Claro. ¿Córdoba te inspiró para hacer algo de arte?
Córdoba me está inspirando. En el caso de esta muestra, te diría que no hay en sí una obra que sea específica para Córdoba, pero yo te diría que la muestra, a veces uno piensa, la muestra en sí es una muestra que está pensada en función, como dije al principio, en función no solo primero del espacio, de la arquitectura, y también como una muestra introductoria a la obra, una muestra que va recorriendo desde los ascensores, el espejo que no está, el video, la fotografía, aquellas obras, las nubes. Entonces es una especie de compilado pero no aleatorio, ¿no? Es un compilado que trató de ser lo más abarcativo posible dentro de lo que he venido haciendo. Muy bien, entonces los invitamos a dar. ¿Formación académica en los inicios? Mi formación académica en los inicios, yo terminé la primaria y ahí, no. No, terminé la secundaria, me metí en Bellas Artes en Buenos Aires, pero no duré mucho. Antes del año había decidido dejar la escuela porque no estaba como muy apurado para hacer otras cosas. Por suerte me había aplicado una beca del Fondo Nacional de las Artes y me la dieron. Con eso los engañé un poco a mis padres para que me aceptaran que dejara la escuela. Me anoté en filosofía en la UBA y empecé a cursar en Puan. Y entre tanto digamos que no tuve una educación muy formal. Y después terminé con la beca de la Fundación Antorchas, que a su vez generó un intercambio con lo de Houston. Cuando terminé con la beca en Houston, en realidad cuando llego a Houston la beca era un posgrado, un programa de posgrado para gente de Estados Unidos y de afuera que habían terminado ya su grado. Por lo cual terminé ahí, pero bueno, y ya era tarde, todo fue un error. Pero ya es tarde. Pero Muchas gracias.